Hola, bendiciones a todos. Bueno, espero que estén todos muy bien. Y bueno, primero darle las gracias a Dios por un día más de vida que nos ha regalado. Y deseo con todo mi corazón que el devocional de hoy, Dios pueda hablarte a tu corazón y recibir de su gracia, de su misericordia y de su bendición a través de su palabra. Amén. Bien, continuamos con Hechos capítulo 9, versículo 10 al 22 en la versión NTV. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarnos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Palabra de Dios, amén y amén. El título de hoy es Instrumentos en las manos de Dios. Y quiero comenzar hablando de Ananías. Ananías es un personaje del que se sabe muy poco. Obvio que no es aquel que mintió al Espíritu Santo y cayó muerto a los pies de Pedro, no es ese Ananías, sino que la palabra nos dice que fue un creyente. Muy poco se habla sobre este Ananías, quien fue enviado a Saulo de Tarso, es decir, a Pablo, para que recobrara la vista. Pero más adelante, Pablo identifica a este hombre llamado Ananías como varón piadoso conforme a la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos, y esto es todo lo que se sabe de Ananías. Y vemos cómo el Señor lo utiliza en un tiempo determinado para cumplir una obra sencilla, pero importante, y después Ananías desaparece. Y esto nos debe alentar a nosotros que llevamos vidas ordinarias y que solo disfrutamos de logros comunes y corrientes. A menudo Dios usa gente común y corriente de manera sencilla, pero significativa. Y a veces, como ocurrió aquí, solo una vez en la vida. ¿Qué podemos aprender de esto? Que a veces Dios no nos pide que hagamos algo grande. Todo comienza con algo pequeño. Dios te pide que hagas algo que quizás para vos no son importantes, como darle una palabra de aliento, una visita, una oración a un desconocido. Y quizás no fue algo importante, pero quién sabe que lo que has hecho por obediencia a Dios puede cambiar la vida de la persona que tú le has compartido una palabra. Y estoy seguro que en tu vida también tuviste la visita de un Ananías. Un don nadie, pero te habló de Jesús, oró por tu vida, te alentó y después desapareció como si nada, pero que marcó tu vida. Y hoy podemos aprender de Ananías a escuchar la voz del Espíritu Santo y comenzar con algo pequeño. Ser un instrumento pequeño quizás para tus ojos, pero quién sabe lo que Dios puede hacer con tu vida para bendecir a esa persona, que después esa persona termina siendo un gran instrumento de parte de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Eso fue lo que le pasó con Ananías y Saulo.
Para Ananías era una locura cuando el Señor le estaba pidiendo que vaya donde estaba Saulo y ponga las manos sobre él para que recobre la vista. Claro, porque Saulo era un ferviente perseguidor de cristianos. La Biblia dice que respiraba amenazas y muertes contra los discípulos de Jesús. No sé Ananías, pero si yo fuera Ananías, yo diría gloria a Dios que lo dejó ciego. Por fin este hombre nos va a dejar de perseguir. Cualquiera de nosotros pensaríamos así si nos ponemos en el lugar de Ananías, ¿sí o no? Y como siempre cito el versículo de Isaías, los pensamientos y los planes de Dios son muy diferentes a los nuestros, a los míos. Y qué difícil obedecer cuando mis pensamientos y los pensamientos de Dios no coinciden. Y te pregunto, ¿estarías dispuesto a obedecer aunque no entiendas? Cuando estás convencido que lo que Dios te está pidiendo es una locura, que no coincide, que no va a funcionar o crees que no va a funcionar. Bueno, la misma palabra nos enseña por qué debemos obedecer. Primero, Dios no hace nada al azar. Dios no improvisa. Dios siempre tiene un plan y prepara todo antes de ejecutar. Versículo 11. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Pablo estaba orando. Y con esto quiero decirles a aquellos que han orado y no han tenido respuestas de parte de Dios, que no dejen de orar. Aunque parezca que no pasa nada, sí, Dios está trabajando cuando estamos orando. Miren, mientras Pablo estaba orando, Dios estaba dando órdenes a Ananías para que le abra los ojos a Pablo. Así que no bajes los brazos, sigue buscando a Dios, sigue orando hasta ver el milagro de Dios en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Segunda razón por la cual debemos obedecer. En el versículo 12 dice: le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para recobrarle la vista. Es decir, Dios ya le mostró a Pablo lo que iba a acontecer. Y esta palabra fue un golpe muy fuerte para mi vida personalmente, porque si yo no obedezco a Dios por lo que Dios me está pidiendo porque no tiene sentido, porque no coincide con mis pensamientos, entonces Dios va a levantar a otro Ananías para cumplir su propósito en aquel que ya está orando y Dios le ha mostrado lo que iba a acontecer. Es que Dios sí va a cumplir por aquel que está orando y ya le mostró o le habló lo que iba a acontecer. La pregunta es, ¿yo estoy dispuesto a ser un instrumento de Dios para aquel que está orando? Le pido al Espíritu Santo que tenga misericordia de mí, que pueda ser sensible a la voz del Espíritu Santo para poder ser un instrumento de Dios aunque no entienda el pensamiento y el propósito y el plan de Dios. La tercera razón por la cual Ananías debía obedecer a Dios es versículo 15. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. ¿Quién se hubiera imaginado que este hombre llamado Saulo, que perseguía a los cristianos a muerte, se convertiría en un instrumento elegido para llevar el mensaje de salvación a los gentiles y a los reyes y al pueblo de Israel? ¡Wow! ¿Y cómo fue el resultado de la obediencia de Ananías? Bueno, versículo 17 en adelante. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista, y luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo, recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en la sinagoga, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Versículo 22. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Gloria a Dios.
¡Wow! Este fue el resultado de la obediencia de Ananías. Y mientras meditaba, Ananías fue un creyente que muy poco o nada se habla sobre él. Solo fue un instrumento momentáneo, y Saulo se convirtió en un gran instrumento de Dios si lo vemos con los ojos humanos. Y es verdad, todos hablamos de Pablo, enseñamos sobre las cartas de Pablo y sus enseñanzas, sus testimonios y lo que Dios hizo a través de su vida. Pero no debemos olvidar, si Dios no hubiera levantado un instrumento como Ananías, tampoco se hubiera levantado un instrumento como Pablo. En otras palabras, para Dios no es importante si eres un instrumento chico o grande, porque todo instrumento en las manos de Dios es grande. Gloria a Dios, aleluya. Por eso no importa en dónde estás sirviendo, te animo que tengas la disposición de obedecer a Dios y ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros. Amén, amén. Amado Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu alimento espiritual realmente nos anima, nos cambia nuestros pensamientos, nuestro estado anímico, y es tu Espíritu Santo obrando a través de tu palabra. Y Señor, como así hoy hemos visto sobre la vida de Ananías, que quizás para los ojos humanos fue un instrumento momentáneo, pequeño, pero que si no fuera por él, no se hubiera levantado un hombre, un gran hombre llamado el apóstol Pablo. Y esto, Señor, nos enseña que siempre debemos mantener la humildad de obedecer a ti, a tu voz, aunque no entendamos, porque en tus manos no importa si son instrumentos grandes o pequeños, todos en tus manos son instrumentos grandes, con un propósito grande. Padre, por eso en esta mañana queremos inclinar nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecer, comenzando con las cosas pequeñas, comenzando con las cosas cotidianas. Señor, haznos sensible al Espíritu Santo, para que a través de nuestra obediencia y nuestro testimonio, tú seas exaltado. Gracias, en el nombre de Jesús oramos amén y amén.